habíamos indicado que en el tema de evaporadores hay dos tipos de equipos. Desde el momento mismo de la nominación, la denominación que se tienen, son equipos que evaporan. Evaporadores son equipos que evaporan algo. ¿Qué es lo que evapora? Y ahí la diferencia en los dos tipos de equipos que nosotros inicialmente indicamos, que son los evaporadores de plantas de fuerza y los evaporadores químicos. Los primeros, que son los que un poco estábamos indicando, cómo es que dónde se encuentran ubicados. Estos equipos habíamos dicho que forman parte de un circuito de generación de potencia, porque lo que hacen estos equipos es purificar el agua que ingresa a calderas. Es importante que el agua que ingresa a calderas esté libre de impurezas, fundamentalmente aquellos que incrustan carbonatos de calcio, más que todo magnesio. Entonces, estas sales que incrustan generan resistencias en la caldera, y el generar resistencias en la caldera hace de que la transferencia de calor no sea eficiente, y si hay un proceso no eficiente en el que en forma directa nosotros proveemos permanentemente, estamos teniendo un costo de utilización de un determinado combustible, esa baja eficiencia incide significativamente en los costos. Por lo tanto, hay que tratar de lo posible de que en estos equipos donde se consume mucha energía por la provisión del poder calórico de un determinado combustible, es que hay que tratar de lo posible de optimizarlos. Y la mejor forma de optimizar el funcionamiento de una caldera es proveer agua potente. Y para eso entonces hay que purificarla. Y este equipo de evaporador de planta de fuerza es una de tantas opciones que existen, pero es una opción que sí vale para grandes volúmenes de generación de vapor. Y eso es lo que necesitamos en la caldera, porque si queremos generar energía, no vamos a generar con pequeñas cantidades. Entonces, y lo que hacen es recibir una alimentación de un agua no tratada con todas las impurezas posibles, y lo que hace es evaporar, pero evapora un 90% y un 10% queda como purga, eso ya no lo quiero usted. Entonces estos equipos, una vez de que evapora, lo que hacen es eliminar las impurezas a través de una fracción del agua no tratada que sale en fase líquida, porque el resto se evapora. Y lo que se evapora es agua pura, obviamente. Es como si estuviésemos destilando agua. Entonces, el agua que se evapora se condensa, y justamente esa alimentación es la que se va a la caldera ya libre de las impurezas, al menos de gran parte, alguna siempre puede ser arrastrada. Y entonces va a la caldera, y ahí tenemos, obviamente que ese vapor hay que condensarlo, porque a la caldera le interesa agua líquida, ¿no es cierto? Entonces ya introducimos agua. Porque lo que pasa es que la caldera saca el vapor a una alta presión, si no nosotros nos contentaríamos con ese evaporador, y ese vapor que formamos nosotros lo podemos utilizar. Imposible utilizar en turbinas porque no tiene la presión suficiente como para poder moverlas y hacer que gire el vapor. Entonces, y de ahí ese vapor que sale, que ya es de baja, porque el vapor que sale de la caldera es de alta presión, y el vapor que sale tiene muchos usos, ¿sí? Por lo tanto, y después de esos usos, seguramente se va a condensar y lo vamos a volver a utilizar. Bien. Y después están los evaporadores químicos, que son los que obviamente ya forman parte del proceso productivo en sí. En cambio, esto forma parte de un servicio auxiliar, digamos auxiliar, pero que es imprescindible en muchos casos. Estamos generando energía. Entonces, veamos un poquito cómo son estos equipos. Bueno, hay
Ahí está. Se trata de una gran coraza, podríamos decir, que es esta, de grandes volúmenes, a la cual nosotros le introducimos un intercambiador de calor, un 1-2 generalmente, fíjense los pasos, pero desnudo, es decir, sin carcasa, solamente el haz de tubos. ¿Sí? Entonces, eso se introduce, aquí está el equipo, se conecta acá, bridas, etc. Y lo que hace este equipo es recibir el vapor como medio calefaccionante. El vapor va a circular 2 veces por el haz de tubos, por acá y luego por acá, y en esas 2 veces suficiente se va a condensar. ¿Por qué se va a condensar? Porque se va a encontrar con las paredes de los tubos que están frías, diríamos. ¿Sí? ¿Y por qué van a estar frías? Porque nosotros, nuestra alimentación, agua no tratada, la introducimos por acá y eso inunda a todo el haz de tubos. Aquí está la alimentación y nosotros tenemos que todo está, el haz de tubos en realidad está sumergido en el agua. Por lo que la transferencia de calor se produce desde dentro de los tubos, vapor que se condensa, calor latente, y esto empieza a calentarse y empieza a hervir a la presión que esté, y por lo tanto el vapor empieza a salir. Y sale por acá. Este es una especie de filtro, un separador con la finalidad de evitar que algunas gotitas de agua, puedan ser arrastradas con el vapor, y las gotas todavía tienen impurezas. Y después ese vapor se condensa y esas impurezas llegan a la caldera. Para eso es esto. Y aquí está la clave, porque este vapor es el 90%, podríamos decir, de la alimentación. Porque el 10% de la alimentación se va como purga, y es aquí donde se van todas esas impurezas insolubles. ¿Sí? Y por lo tanto, esa es la forma de poder formar. Este vapor después hay que condensarlo, y eso es lo que va a ingresar a la caldera. Aquí sale el condensado, porque eso es lo que hace el vapor, se ve el calor latente. ¿Sí? Bueno, como decíamos, son equipos de grandes dimensiones, porque tenemos que manejar grandes volúmenes de agua para purificarla. Aquí tenemos nosotros mantenimiento, una tapa, que es pasamos para poder hacer mantenimiento. Después tenemos una conexión a una válvula de seguridad, porque como nosotros estamos generando vapor acá, hay vapor, y si ese vapor por ahí hay algún problema en la salida y excede la presión, entonces esta válvula de seguridad nos limita presiones excesivas que pueden existir. En los intercambiadores de calor que ya hemos pasado, cuando nosotros utilizamos vapor como medio calefaccionante, con 2 pasos por demás para que el vapor, en contacto con las superficies frías del fluido frío que está del otro lado, entonces es suficiente como para poder condensarse y salir como vapor condensado a su temperatura de ebullición, obviamente. En algunos casos salen hasta subenfriados. Bien, es eso. Ahí está, no hay mucho más que decir. Ahora, si nosotros queremos incrementar la cantidad de vapor que queremos formar, porque la demanda de agua pura en la caldera crece, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacer un equipo más grande. Estos son grandes de entrada, y hacer un equipo más grande significaría también ya, incluso desde el punto de vista de ubicación en planta y mantenimiento y manejo de equipos, no es lo más conveniente. En todos los procesos, cada vez que nosotros queremos trabajar con grandes proporciones, grandes masas, uno primero piensa en decir, bueno, lo hagamos cada vez más grande. Hagamos cada vez más grande al sedimentador, o lo hagamos cada vez más grande al evaporador, o lo hagamos cada vez más grande a la bomba, y sí va a cubrir. Pero lo más conveniente es empezar a trabajar con sistemas de múltiple efecto. ¿Qué significa? En vez de agregar un único equipo, es preferible utilizar varios equipos pequeños, relativamente pequeños, y conectarlos. De esa manera, ¿qué tenemos? Tenemos un fácil mantenimiento, porque los equipos no son muy grandes. Tenemos nosotros
facilidad de repuestos, porque vamos a tener varios equipos, pero para las mismas características, y hacemos una mayor optimización del uso de los recursos y fundamentalmente del uso del vapor vivo. Porque ¿qué pasa? Este vapor vivo que está aquí es vapor vivo. ¿Sí? ¿Qué significa? Es el vapor que sale de la caldera y ese es el cargo. Este vapor vivo, vapor del proceso, es cargo. Quemamos combustible, por ejemplo, hay gas, fuel, lo que quieran. Entonces, si lo hacemos cada vez más grande, va a crecer el consumo de vapor vivo y el costo va a crecer. Entonces, vamos a la solución de cuando queremos mayor producción de vapor que se condensa y después entra a la caldera, se utilizan sistemas múltiples de múltiple efecto. ¿Cómo se conecta en un múltiple efecto? Cuando nosotros incrementamos la cantidad de alimentación. Vamos a verlo primero un solo equipo y aquí el libro nos pone algunos datos. ¿Este es el curso? Sí. A ver, entonces. Vale, más o menos. Ya. ¿Qué tenemos? Vamos a suponer que nosotros ingresamos 1 libra de alimentación. 1 libra de alimentación. Agua. Agua no potable. Introducimos al evaporador de planta de fuerza. Tal como habíamos indicado, nosotros vamos a introducir vapor y este vapor es el cargo. 1 libra también. ¿Ya? El vapor este se va a condensar y sale el condensado por la carga del vapor y entonces ha cedido su calor latente. Diferentes entropías, etc. Ese calor que ha servido para que se forme el vapor. Por acá sale el vapor, es lo que hemos visto, solo que es el chiquito. Pero ¿cuánto? Solamente el 90% de lo que ha ingresado, porque el 10% se va como curva. ¿Qué quiere decir? Que de esta libra que yo introduzco, 0,9 libras salen como vapor y 0,1 libras salen como curva. Ahí está, hemos purificado el agua. Obviamente que ese vapor lo condensamos y es un vapor condensado ya de agua pura y lo vamos a juntar con este otro, porque este vapor si sale de la caldera es porque justamente es agua ya tratada. Entonces unimos los dos y la conclusión es que a partir de 1 libra de agua con el concurso de 1 libra de vapor, yo genero 1,9 libras de agua pura. ¿Sí? La libra del vapor más 0,9 del agua no tratada. ¿Perfecto? Bien. Ese es cuando tenemos un equipo. Si incrementamos la cantidad nosotros, la cantidad de agua a tratar, y lo ponemos en un doble efecto, nos vamos a dar cuenta que optimizamos el uso. Y aquí está la clave. Bien. Ahora fíjense ustedes que nosotros introducimos 1,77 libras. Es más, podríamos haber hecho un equipo más grande, ¿no? Hagamos 2 equipos. De estas 1,77 es un número al azar que obviamente se da. Lo vamos a dividir. La alimentación se introduce en paralelo, es decir, un cierto porcentaje, la mitad, un poco más, no hay mucho. Introducimos acá 0,94 y la diferencia de los 77 a los 0,94 introducimos acá 0,88 88, 83 debe ser, porque sí, 83 debe ser, porque 3 más 4, 7, 9 más 8, 17, ahí está, 83. Ustedes se preguntan, ¿y por qué no ponen justo igualito? Para que los equipos sean igualitos. Los equipos son igualitos. Lo que pasa
es de que nos demos más acá, porque aquí hay un cierto, por el tema de las temperaturas, hay una cierta eficiencia un poquito más elevada que en el norte, entonces aprovechemos la delta de temperatura. Ya. Bueno, pero básicamente es eso. De así, ¿y qué hacemos? Introducimos la misma cantidad de vapor cada una libra. A pesar de que estamos queriendo producir más, igualito trabajamos con una sola libra. Esta libra se condensa, la vamos a juntar. De los 0,94, el 90% es 0,85 y el 10% es 0,09, se va con la pura, este es agua pura. Obviamente que esto hay que condensarlo, pero aquí está la clave. Para condensar, yo no lo condenso en un condensador simple como el que hemos visto en el efecto simple, sino que lo voy a meter como medio calefaccionante para el segundo efecto. Y de esa manera, fíjense ustedes que yo no voy a gastar 8 libras cada, sino me sale gratis las mías cada. Ahí está la clave. Bueno, ese vapor ingresa al dentro del equipo, se condensa y hace de que el 90% del 0,83 salga por acá y el 10% salga como puro. El vapor que se forma lo vamos a juntar con este condensado y este condensado. El condensado de la libra es una libra. El condensado de los 0,85 es 0,85. Y sacamos el último condensado que va a ser todo el 0,75 en total. Pues fíjense ustedes que a partir de 1,77 libras, un 70% más que en el primer caso, con la misma libra de vapor, yo voy a obtener 260 libras de agua tratada. Obviamente que es mucho mejor. Ahora, ¿dónde está la clave? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible presión, una atmósfera, temperatura de ebullición 100 grados, supongamos? ¿Sí? Entonces, el agua hierve a 100 grados, la presión es una atmósfera. Entonces, yo tengo que proveer calor para que hierva a 100 grados. Perfecto. Entonces, hierve a 100 grados. ¿Cómo es posible? Y esto pasa a la fase de vapor, pero sigue estando a 100 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que el vapor de una alimentación sea capaz de evaporar nuevas cantidades de agua si eso está en equilibrio con lo que ha quedado acá? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que eso tenga la capacidad de evaporar nuevas cantidades de agua? Si nosotros dijésemos que esto también es una atmósfera y la temperatura es 100, a una atmósfera puede ir a 100. Yo tengo vapor a 100 y quiero que el agua fría se caliente y encima evapore. ¿Cierto? Complicado. Entonces, para lograr de que este vapor tenga esa capacidad de evaporación, ¿qué tengo que hacer? En este equipo. Para que la evaporación sea más fácil. ¿Qué hago con la presión? Aumento. Si aumento la presión, pongámosla a 1,3. Tengo un valor cualquiera a la temperatura de ebullición, con referencia a 100. ¿Mayor o menor? Mayor. ¿También? Entonces, ¿qué hacemos? Pero el punto de partida está bien, hay que hacer algo con la presión. No bajemos la presión. Entonces, si bajamos la presión, pongamos ya a 0,8, hacemos vacío. Cuando nosotros bajamos la presión, la temperatura de ebullición ya no va a ser a 100, va a ser 85 grados. Ahora ya va a hervir a 85, ya no va a hervir a 100. Y este está viniendo a 100. Ahora sí podemos pensar en que hay capacidad de poder evaporar nuevas cantidades de agua de donde nació ese vapor. Esa es la razón por la cual se prefiere esto. Entonces, haciendo vacío acá, logro esto. ¿Y cómo hago vacío? Ahí es donde justamente este vapor que ingresa a un condensador simple en un efecto que no necesito hacer vacío porque estoy utilizando el vapor vivo. Pero ya ahora que necesito utilizar un vapor generado desde este mismo sistema,
yo tengo que hacer vacío. Y aquí entonces, este condensador es un condensador especial. Se llama condensador barométrico. Y lo vamos a ver cómo más o menos trabaja. Pero lo que hace es generar vacío. Siempre ingresa vapor al condensador barométrico. Ingresa agua. Es directo. El agua fría, condensa el vapor gran volumen, reduce su volumen. ¿Por qué? Porque se convierte en líquido, gotas, hay un vacío que se genera de volumen por la menor utilización de ese volumen por parte del vapor. Ahí es donde se forma el vacío. Y por lo tanto, ese vacío se transmite a través de esta cañería acá. Y van a ver que cuando tenemos más equipos hay un gradiente de presión. Ya está, se entiende que hemos optimizado. Y un último ejemplo, le metamos uno de 3 equipos. Y entonces el concepto se repite, pero el proceso se optimiza. Pero ojo también, no hay que meter acelerador, porque si yo pongo muchos equipos, ya estoy haciendo mucha inversión. Entonces, una cosa es costo operativo de consumo de vapor, pero enfrente está el costo de la inversión, que si crece mucho, entonces hay que establecer un balance. Y aquí está, no hay que reducir porque no hay nada, ¿no? Se ve. Se ve, ¿no? Se ve. Entonces, ahora, ya está sacado, 2. A ver cuánto es. 0908 177 249. 2.49. 2.49. Más. Nos obligó a poner un tercero. De eso, 0.93 por acá, 0.83 por acá y 0.72 por acá. 3, 6, 8, 9, 4, 9, 7, 15, 24. Correcto. Ahí está. Dividimos. Un poquito menos. Ya. Solamente 1 libra de vapor. Nada más. Y entonces el proceso se repite. El vapor que está acá, ingresa acá y evapora nuevas cantidades de agua. El vapor que está acá, ingresa acá nuevas cantidades de agua. Aquí está la purga, el 10%, el 10%. Juntamos todos y este es un condensador barométrico. De manera tal que lo que hace, por ejemplo, yo estoy diciendo, si esto es la presión de 1 atmósfera, esto es 100 grados. Si esto es la presión de 0,8, hemos dicho, esto es la temperatura de ebullición es de 85 grados. Si esto es la presión de 0,6 atmósferas, 60 grados. Vamos. Entonces, los vapores generados van a evaporar nuevas cantidades, pero en condiciones más favorables, de temperatura más baja, lo van a poder hacer. Esa es la clave. Pero para que exista este gradiente de presión, yo tengo que hacer vacío. ¿Y quién no hace el vacío? El condensador barométrico, que conecte ese vacío. Hay sistemas de conexión de tuberías para que se genere ese delta V. Ese es el gradiente. Y ya está. Con eso obtenemos 3.25 a partir de 1 librita. Claro, estamos utilizando una inversión, pero ahí si es que los costos dan, hay que meter. Ya. Eso sí. Ahora veamos un poquito cómo funciona ese condensador barométrico, que es la clave como para poder decir que sí podemos hacer un múltiple efecto. Y eso también se va a dar en los químicos, en los evaporadores químicos. Aquí está.
Oh, ¿qué pasó? A ver, este es el condensador barométrico. Entonces, inyectamos el vapor que sale del último efecto. El que sale el vapor que sale del último efecto. Y por acá ingresamos el agua. Agua fría, obviamente. Aquí tenemos nosotros un sistema de distribución a través de boquillas de distribución para que el agua baje como ducha, ¿no? Entonces, y de esa manera el volumen grande de vapor que está ingresando acá en el shock térmico con el agua a baja temperatura se va a condensar, se va a convertir en gotas y ahí generamos el vacío. Y este vacío es el que se conecta en realidad hacia los efectos que están por este lado. Ahora bien, si aquí yo voy a tener un vacío, que eso es lo que se genera, cuando yo quiera salir de este condensador barométrico, no voy a poder. ¿Por qué? Porque aquí afuera estaría la presión atmosférica. Y aquí yo tengo vacío, no puedo. Entonces, lo que normalmente se hace, ya se ve en cualquier industria, en la industria azucarera se utiliza esto justamente. Se pone una pierna barométrica, que es un tubo de 10 metros. Con un tubo de 10 metros lleno de agua, yo genero un delta P de una atmósfera. En el fondo, voy a tener el peso de 10 metros de columna de agua al fondo y voy a tener. Y por más que tenga vacío acá, el fluido va a bajar. Claro que sería vacío absoluto si el tubo estaría lleno, pero normalmente el vacío no es absoluto y el nivel del tubo está más abajo, entonces quiere decir que no hay mucha presión, no hay una generación del delta P de 1, sino de menos 0,7, 0,8, 0,3, 0,2, pero ya no el 0 absoluto. Bueno, ese es el ideal. Algo de vapor puede escaparse por arriba, siempre existe esa posibilidad. Se lo retoma a través de una conducción, se pone a un sistema de inyector similar al condensador barométrico, se inyecta agua, piernita barométrica delgada y otra vez se condensa. Porque, bueno, es agua finalmente, y aquí no se trata de botar el agua, porque lo tenemos que volver a utilizar. Básicamente esa es la idea del condensador barométrico, ¿sí? Entonces, ese es el que me permite generar ese delta P entre etapas y consecuentemente hacer las evaporaciones sucesivas. Ya, ahora. Voy a cambiar de plano. Antes de ver los equipos, hablemos un poquito sobre. Hay unas placas, las vamos a tener que ver, pues, ¿no? No nos da para muchos documents, así como están, ¿no? Esto se ha preparado para. En realidad, es en el área de alimentos donde se utiliza mucho el tema de las concentraciones de los diferentes productos para que salga como un producto concentrado o incluso como un sólido. Cuando nosotros queremos obtener productos líquidos concentrados o sólidos, en la industria farmacéutica también se utiliza mucho. Normalmente nuestro proceso de producción a partir de las materias primas, es decir, plantas medicinales, donde queremos extraer el principio activo, etc., se trabaja en fase fluida. Y el agua es un componente que acompaña prácticamente en todo momento a lo que yo voy obteniendo. Y por lo tanto, en alguna etapa siempre vamos a tener ya el soluto que finalmente se convertirá en producto
con algunos otros aditamentos, pero es fase líquida diluida. El soluto se encuentra en muy poca proporción. Si yo quiero obtener un sólido, voy a tener que meter a un cristalizador. Pero el cristalizador me admite concentraciones elevadas de soluto, 50%, no menos. Pero la solución normalmente, cuando está diluida, está entre un 10, 12%, 15% máximo. Con esa concentración de soluto yo no puedo ir directamente al cristalizador, porque no voy a poder sobresaturar, no voy a poder generar los cristales. Entonces, ¿qué se hace? Hay que concentrarla, y la forma como se concentra de un 15% hasta un 50%, que es lo que me exige el cristalizador para después formar cristales, centrífugas, secado, etc. Entonces, lo que se hace es evaporar. Bueno, hay varias formas de poder concentrar una solución diluida, pero la que se utiliza más por los volúmenes que se maneja es la evaporación, ¿sí? Entonces, lo que hace la evaporación es concentrar soluciones diluidas. Y ese ya es un concepto, una definición de un evaporador químico. Un evaporador químico lo que hace es concentrar soluciones diluidas. En cambio, el evaporador de planta de fuerza, ¿qué hacía? No concentraba el agua. Lo que hacía es obtener agua relativamente pura a partir de agua no tratada. ¿Sí? Eso es. Entonces tenía dos definiciones incluso. Pero eso formaba parte de un circuito de generación de energía. Ahora, estos forman parte de un proceso productivo. Y sobre esa base, más o menos, entonces veamos todo lo que vamos a poder leer en realidad. Lo que nos va a interesar es hacer los balances más adelante. Por eso lo vamos a pasar primero en quinta, porque esto tendría que haber sido con el trabajo que ustedes hagan sobre los equipos, ¿verdad? Y como esto, si se apagan las columnas, porque no sé, no que tengan que escribir, ¿no? O está bien, no sé. ¿Así o muy oscuro? ¿Ah? ¿Está bien? Bueno. Eliminación de un líquido de una solución. No siempre va a ser agua. Las soluciones diluidas no siempre son acuosas, son orgánicas, etc. Hay diluyentes, etc. Otros componentes, alcoholes. El proceso de evaporación consiste en la eliminación de un líquido de una solución por tratamientos térmicos. Metemos vapor, justamente cede calor latente y la solución se calienta hasta llegar al punto de ebullición, empieza a hervir. No se va a evaporar todo, obviamente. Pero al eliminar agua, reduzco la cantidad del solvente que está ahí y por lo tanto la proporción del soluto crece y su concentración aumenta. Listo. Ahora sí. Definición. Concentración de una solución por paso de parte del solvente presente en la misma a la fase vapor. Eso es concentrar, eliminación del solvente. En la mayoría de los casos, la relación se refiere a eliminación del agua. Es el solvente más común que hay en los procesos productivos. Es que yo no quiero que se hace. Ya. Dice, esta operación consiste en la separación de un solvente volátil. Hay que tratar, bueno, es con lo que viene, pero normalmente son volátiles. De un soluto no volátil, obviamente el soluto tiene un punto determinado, no volátil. Por evaporación del disolvente. El agua es el disolvente que por más frecuencia que separar, la calefacción se convierte por medio de vapor condensado. Listo. Vapor que se condensa, por eso dice vapor.
Se utiliza cuando el producto alimenticio está orientado a eso. Es un líquido y se le quiere quitar el agua para concentrarlo y meterlo en la destilación. La evaporación es así un proceso que es de uso frecuente por el tecnólogo de alimentos, que es el que justamente hemos utilizado. Bueno, aquí hay 4 procesos para remover el agua, es decir, para concentrar una solución. Pero nosotros, por eso está con rojo, estamos analizando la evaporación. Ustedes ya vieron osmosis inversa. Esto es paralítico. En realidad esto es un sistema de pre-evaporación. Incluso cuando las soluciones son diluidas, entonces generalmente se utiliza este proceso hasta llegar a una concentración más o menos aceptable de 10% de sólidos, y de ahí sensiblemente a la evaporación. Después el otro es concentración por congelación. Esa es la otra. Cuando nosotros tenemos que los componentes son termosensibles, es decir, cuando se aumenta la temperatura se pueden descomponer, pueden reaccionar. La evaporación no es un método de concentración, entonces hay que buscar otros por congelamiento. Entonces ahí también nosotros procedemos a la concentración de utilización. Las deshidrataciones generalmente se hacen de esa manera. Y aquí está la evaporación. Puede concentrar la mayoría de los alimentos líquidos fácilmente hasta un 50% de sólidos. Y en caso de soluciones azucaradas para la producción de caramelos duros, puede llegar hasta un elevado porcentaje. Y el secado, claro que es prohibitivo por el consumo energético también, ¿no es cierto? Tratar de eliminar el agua a través del secado no es lo mejor. Bueno, aquí hay algunas consideraciones. ¿Cuál elegimos? De esos 4, quizás hay alguno más. La extensión de la concentración requerida, ¿hasta qué valor de concentración yo quiero llevar? Si quiero llevar hasta un 50%, que es lo que me pide el cristalizador, la ósmosis inversa no me sirve. La concentración por congelamiento es relativamente caro y además para bajos volúmenes de producción, y así sucesivamente. El secado es prohibitivo. El efecto del proceso sobre el producto, es decir, si tiene algún efecto nocivo en cuanto a descomposición, por ejemplo, si es que estamos usando la evaporación. La fuente de energía, porque nosotros utilizamos en la evaporación vapor de agua. En la liofilización vamos a tener que utilizar quizás energía eléctrica por los bajos volúmenes, y ahí entonces la fuente de energía resulta ser un factor importante a tener en cuenta en la elección del proceso de evaporación. Los costos. Aquí está el objetivo, ¿no? Remover el agua, es decir, concentrar, aumentando la concentración de los productos, obvio, esa es la consecuencia, y hacerlo con un costo mínimo. Pero el costo tiene que considerar el costo del equipo y el costo de operación, fundamentalmente con qué yo estoy logrando esa evaporación, con vapor, con energía, con pérdidas, costos de limpieza, mantenimiento. Eso ustedes también deben revestir mucha materia. Sigamos. Bueno, aquí están las aplicaciones, ¿no? Fíjense ustedes que las aplicaciones son muchas. Fundamentalmente concentrar jugos, lácteos también, cuando nosotros queremos concentrar leche, suero, previo al secado, cuando queremos conseguir el polvo. El azúcar, la industria azucarera es la industria por excelencia que utiliza sistemas de evaporación, porque generalmente hacen una evaporación de un 10% a un 50%, y de ahí recién meten a el cristalizador. Sal, metal, etc. Bueno, hay muchos usos. Bueno, esto está diciendo lo mismo. Concentración de alimentos, jugos, leche, café antes de la deshidratación, si es congelación o esterilización. Ahí no, ¿no? Porque incluso el concentrado, el costo del transporte es mucho menor. Yo no estoy mandando litros de un jugo, pesa más. Ahorro energético en las operaciones, gastos de almacenamiento, transporte, distribución. Para eso son objetivos del hecho de tener nosotros un producto concentrado, ¿no? ¿Cómo influye? En el almacenamiento, porque los envases son más chicos, en el transporte, porque son menos pesados, y en la distribución, de igual manera, ¿no es cierto? Yo manejo más volúmenes para poder distribuir.
Bueno, otros objetivos desde el punto de vista justamente de cómo influye el producto. Mejora la conservación de alimentos, obviamente reduce la forma de la, es decir, las contaminaciones por bacterias, todo eso. Claro, todas estas son. Aquí está un poco ya lo que nosotros vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de evaporación, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué es diseñar un equipo de evaporación? Una cosa similar a los intercambiadores. Bueno, es determinar un área de transferencia de calor que es la que me va a permitir llevar a una solución de un 10 a un 50%. En el otro caso, ¿qué era? Era proporcionar un área de transferencia de calor a un objeto llevar un fluido de una T1 chiquita hasta una T2 grande, o al revés, de una T1 caliente hasta un poco menos caliente. Y para eso necesito un área, porque ¿qué pasa en ese área? Ahí es donde se transfiere el calor. Entonces, en este caso, ¿cómo se transfiere el calor? Hay unas de tubos generalmente, que es justamente por donde yo inyecto el vapor, pues que es el que me provee el calor para que se evapore el agua. ¿Qué tamaño va a ser eso? Y este haz de tubos, hay verticales, horizontales. Nos vamos a quedar en la determinación del área en su conjunto. Después se hace, así como lo vimos en horquillas, después se hace la distribución de diámetro de tubos, longitud de tubos, etc. Pero que todos ellos en su conjunto, cuando están circulando por dentro de los tubos, mi alimentación diluida, y por fuera de ellos el vapor, que es donde se produce la transferencia, ¿qué área yo necesito? Ahí. Y bueno, el proceso de transmisión de calor sigue manejando los mismos mecanismos. En este caso, convección y conducción igual. Y la conducción incluso la podemos minimizar haciendo delgado y haciendo conductividad térmica. Lo mismo que los intercambiadores. ¿Y con qué me quedo? Con Fourier. La expresión de la transferencia de calor se basa justamente en la ley de Fourier, en la ecuación. Q igual Q A delta T, ya conocemos todo, claro que tiene sus pequeñas complicaciones. U coeficiente global de transferencia de calor, lo ponemos. A, área de transferencia de calor, delta T es la fuerza impulsora. Pero en este caso no hay 4 temperaturas como los intercambiadores. Hay una temperatura que es en la calandria y una temperatura en el cuerpo del equipo, que lo veremos cuando veamos los equipos. Pero hay un delta T, obvio que tiene que haber un delta T. Y es eso. Y de esa manera nosotros determinamos el Q. Pero nuestra incógnita va a ser el área. Y el Q lo vamos a determinar a través de un balance de calor. Solo que en este caso, en el balance de calor, nosotros vamos a tener que hay un fluido en el intercambiador que hacíamos. Un fluido se calentaba y el otro se enfriaba, listo. En este caso, ¿qué tenemos? Un fluido frío, solución diluida, se va a calentar. Obvio, si queremos evaporar se tiene que calentar. Pero no solamente llegamos ahí, sino que además una fracción, no todo, una fracción se va a evaporar. Entonces, ¿hasta dónde llega mi alimentación? Desde frío hasta temperatura de ebullición y una fracción pasa a la fase de vapor. Ese es el camino. ¿Y quién va a lograr eso? Un vapor que se condensa. Eso es todo. ¿Sí? ¿Dice los del balance? Sí. Ya está. ¿Qué factores afectan el proceso de evaporación? A ver, esto es cierto. No lo vamos a... Ya. Bueno, ¿cuál es la idea? Agua pura. ¿A qué temperatura hierve? 100 grados. Si es la presión de una atmósfera. Pero si yo tengo agua absoluto, que es lo que tengo, porque tengo 10%, 20, 30, 40, entonces, ¿qué va a pasar con el punto de ebullición? Aumenta, propiedades correlativas, ¿no es cierto? Ascenso del punto de ebullición, descenso del punto de ebullición, etc. ¿no? Punto triple. Entonces, hay una elevación del punto de ebullición por la presencia del soluto. Miércoles. Y eso, si queremos ser finos, hay unas correlaciones, During o alguna otra, que me ajustan un poquito esa temperatura. Pero en principio,
vamos a saber que sí existe aquello, pero lo vamos a considerar con unos ciertos grados de elevación, o quizás no lo consideramos. Pero hay que tener presente que eso sí ocurre. No es tan así como, no es algo apenas, en otras palabras. Perfecto, ya lo saben ustedes. Aumento de temperatura de ebullición al aumentar la concentración. A medida que nosotros concentramos más, más aumenta. Entonces, en los efectos subsiguientes, cuando yo meto 10 y saco a 20, mire que no son tanto, pero de 20 al 30 quizás más, de 30 al 40, en los siguientes efectos, esta cuestión sí sigue afectando. Además, aumenta la concentración, aumenta la viscosidad. Aumenta la viscosidad, va a elevarse más al punto, pero son pocos grados, no es mucho. Y la viscosidad es un efecto que, por incremento de concentración, es un efecto que nos va a ir perjudicando un poco el proceso de transferencia de calor. Pero ya está. Posible alcance del límite de solubilidad. Claro, si es que nosotros, es un factor que afecta, ¿no es cierto? Es decir, cuando concentramos mucho, entonces no vaya a ser de que alcancemos, pero el cristalizador nos va a agradecer, porque ¿qué hace el cristalizador? Admite una solución no saturada, alta concentración no saturada, pero ¿qué hace? Ahí mismo, por descenso de temperatura o evaporación misma, el mismo cristalizador tiene que pasar a la sobresaturación para que se vuelva los cristales, si no, no pasa nada. Entonces, nos agradece que venga lo más concentrado posible, pero en ese proceso de mayor concentración, yo puedo llegar a la curva de solubilidad y sobresaturar, entonces empiezan a generarse fases. Si paso a la sobresaturación, se generan los cristales. Y a mí no me interesa tener cristales en el evaporador. Los cristales hay que tener en el cristalizador. ¿Qué voy a hacer con los cristales en el evaporador? Nada, perjudicar. ¿Ya? Esa es la idea. Posible degradación térmica de los alimentos. Cuando yo subo la temperatura, dependiendo de la temperatura, en general, no más de 100, pero a veces sí se degrada, entonces medio que ya no me gusta mucho. Entonces en esos casos, ¿qué hacemos? Hacemos evaporación al vacío, que es lo que hemos explicado. Bajamos la temperatura de ebullición, que ya no sea 100 grados, que sea 70. A 70 ya no le pasa nada a mi producto. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, después. Formación de espumas, pérdida de material, sea arrastrada por los espumas, por el vapor. A veces hay mezclas que forman espumas, y las espumas, cuando está saliendo el vapor, sale con espuma. Y la espuma es parte del producto, porque ahí se puede llevar soluto. ¿Sí? El soluto solito no se va a evaporar, porque si evapora se evapora. Pero si se forma una espuma, la espuma arrastra, y entonces pierdo producto. Eso es lo que es. Ya. Eso es lo que decía. Y bueno, aumenta la concentración, aumenta la viscosidad que vamos a hacer. Aumenta la temperatura, lo dijimos hace pocas clases. Aumenta la temperatura porque yo tengo que calentar el agua, aumenta la posibilidad de incrustación, si es que el agua tiene carbonatos. Entonces, y eso reduce la posibilidad de transferencia de calor, porque se forma la corcha en la pared, resistencia adicional, y ya no transfiero, y ya no saco al 50, saco al 47. Y el cristalizador después me reclama. Bien. No se ve los demás. Pero no tengo. A ver, el U, ya sabemos. Convección, conducción y resistencia por ensuciamiento, por si es que la sal. Entonces, generalmente en estos casos no hay tanto, porque lo que tengo es un agua que obviamente para poder ingresarla yo también tendría que haberla tratado, ¿no? Entonces, por lo general no existe eso. Pero conducción, convección sí. La conducción la podemos incluso eliminar, y en estos casos no se hace como los intercambiadores, que hay que buscar el H, el otro H, el UCL. Ya tenemos valores de coeficientes recomendados, porque la experiencia, en función del tipo de industria, azúcar, sal, lo que sea, la experiencia ya nos da ciertos valores, rangos de valores recomendados para cada tipo de industria incluso. Y dentro del tipo de industria, ¿para cuántos intercambios evaporadores hay?
evaporadores hay, incluso hasta el sentido de configuración, si es contracorriente o es paralelo, ya nos dan valores de unidades, ¿sí? Entonces, un poquito a eso están los valores de los coeficientes globales de transmisión para los evaporadores. Bueno, este está en junio, metros cuadrados según el entrega del vendedor, pero en el caso de los BTUs están alrededor de hasta 500. Pero bueno, ya nos dan, listo, qué facilito. Ahora ya vamos a tener el dash prácticamente, ya no vamos a tener esas recetas largas para obtener el milenio. Bueno, y va a ser bastante simple. Ahí están, valores, dependiendo del tipo de equipo también, ¿cierto? Pero bueno, delta T. Obviamente, el delta T de qué va a depender? De la condición del vapor de calefacción. El vapor que nosotros compramos de caldera, o bueno, el vapor que proviene de caldera, depende de con qué presión está saliendo, porque es vapor de proceso que se llama vapor a alta presión. Dependiendo de la presión con la que ingresa, vamos a tener nosotros un determinado lambda, porque lo que va a hacer es concentrarse. Entonces, a medida que tengamos un vapor de más alta presión, entonces vamos a tener un mayor poder de condensación, porque el vapor es de proceso. A veces metemos vapor de escape, algo que ya fue utilizado en las mismas turbinas, y ya no viene a 5 bares, vendrá a 2 bares. Entonces ahí tendremos, bueno, pero ya lo hemos utilizado en algo y estamos reutilizando, ya no es tan caro, ya no viene directo de caldera, ya se ha gastado la plata en otro lado, entonces ya viene menos, entonces ya no cuesta tan caro. Bueno, dependerá también de qué es lo que yo quiero concentrar. Entonces, las condiciones del vapor de calefacción, la presión en la cámara, obviamente, no es lo mismo a una atmósfera que al vacío, y de eso va a depender también el delta T, porque si yo tengo vacío, mi temperatura de evolución es más baja y mi delta T es más alto. Pero generar vacío no es gratis, o sea, todo más o menos se conviene. Y la concentración de la solución, obviamente, cuanto más concentrada está, más complicado va a ser el proceso, el delta T. Ya. Bueno, obviamente. Lo primero en realidad es separar el vapor que se forma del líquido y al revés, y eso se logra a través del intercambio de esta placa de movimiento. Este es un esquema, lo vamos a ver. Ya, es un esquemita del evaporador, pero un esquema tecnológico. Ingresamos la alimentación. Ingresamos el vapor de agua, se condensa, calienta, genera vapor, hace un condensador. Estos son los tubos del intercambiador de calor. En algunos casos metemos al igual que los evaporadores de plantas de fuerza, una especie de haz de tubo, pero la mayoría de los casos son haz de tubos, pero no se trata de un haz de un intercambiador desnudo, ya no. Sino que son tubos que no forman parte de esa forma de construir. Y aquí sale el licor, concentrado. Aquí podemos establecer varias diferencias entre lo que es el evaporador de planta de fuerza y el evaporador químico. Primera diferencia que pueden establecer ya más o menos sabiendo qué es lo que pasa acá y qué es lo que pasaba en el evaporador de planta de fuerza. ¿Cuál es la primera diferencia? ¿Cuál era el objetivo del evaporador de planta de fuerza? Purificar el agua. Purificar el agua. ¿Cuál es el objetivo del evaporador químico? Concentrar solución. Concentrar solución. Entonces, ahí está la primera diferencia. Cuando queríamos purificar el agua, ¿cuál era el producto? El vapor. ¿Cuál era el desecho? La purga líquida. Aquí es al revés. ¿Cuál es el producto? El licor líquido concentrado. ¿Y cuál es el desecho? El vapor, que es lo que estamos eliminando. Entonces, medio que al revés, pero bueno, no lo manejemos con diferencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, esa primera en principio. Ahora, en el evaporador químico, acabamos de decir, por la presencia absoluta existe elevación del punto de ebullición. En el evaporador de planta de fuerza no existe. ¿No es cierto? Porque es agua nomás.
no hay soluto. El hecho de que tenga impureza no quiere decir que tenga soluto, ¿no? Porque son trazas finalmente, pero dañan mucho. El evaporador químico no tiene purga, ausencia de purgas. En cambio, en el evaporador de planta de fuerza sí hay purga. Entonces, bueno, las tres más relevantes, digamos. Listo, sigamos. Bueno, esto más o menos nos está mostrando las secciones que normalmente contiene cualquier tipo de evaporador de un solo efecto. El cambiador de calor no es en realidad un intercambiador, sino es un haz de tubos. Ya veremos cómo están diseñados, pero obviamente por dentro de los tubos o por fuera de los tubos tendrá que circular la alimentación y consecuentemente el vapor al revés, ¿no es cierto? No hay contacto físico entre el vapor y alimentación, hay contacto térmico, lo mismo que los intercambiadores. La sección de evaporación donde el líquido útil se evapora, que se llama calandria, donde está el haz de tubos y donde calculemos el área de transferencia, que es donde se produce la transferencia, esa es la calandria, y después el resto que está más arriba, que es donde ya está empezando a subir el vapor, se llama cuerpo del evaporador, calandria del evaporador, y ya está. Y los tubos, donde está la calandria, básicamente por eso se llama. Y el separador, que generalmente lo tiene arriba para evitar que arrastre líquido, que sea vapor sobre que salga. Sigamos viendo más o menos. Este básicamente es el típico equipo de evaporación. Habían los horizontales, pero bueno, no vamos a mucho. Este es el típico. Calandria de tubos verticales. ¿Sí? Ahí está. Nosotros introducimos la alimentación. Aquí está para abajo, en muchos casos incluso por acá arriba. Pero ¿qué pasa? Esto que está aquí son los tubos verticales. ¿Sí? Y arriba y abajo tiene tapas como en intercambiadores, como un haz de tubos, digamos, que tiene sus tapas extremas donde se insertan los tubos, se sueldan, porque si no habría contacto físico. Entonces, desde arriba, si vemos nosotros, lo voy a hacer chiquito más, tenemos una sección central donde no hay tubos, y los tubos están distribuidos así. ¿No ven? Así están. Obviamente para abajo, es un corte de planta, de arriba. Bien, entonces, ¿qué tenemos? La alimentación a veces ingresa por acá, puede ingresar por acá. Pero lo que hace es introducirse por dentro de los tubos. ¿Sí? Por acá. Por dentro de los tubos. Y el vapor ingresa por acá, entonces quiere decir que el fluido frío ingresa por dentro de los tubos. Aquí hay una tapa, obviamente, también. Pero obviamente está abierto el tubo arriba y abajo. Y el vapor ingresa por la parte externa, aquí está, ingresa por afuera y viene por todo esto, empieza a abrazar a todos los tubos. Hay una especie de baffles que se colocan con la finalidad de orientar al vapor para que se vaya por todos los rincones posibles. Ahí está. Ahí se produce la transferencia. Bueno, entonces ocurre eso, pero al centro no hay. Justamente es para que el líquido descienda por acá, en muchos casos. ¿Sí? En el tubo central. Aquí sale, una vez que sale el calor latente, sale el condensado, por acá sale el vapor. Ya está. Y aquí sale el líquido. En el centro existe una sección calentada por vapor de agua atravesada por tubos, lectores, ya está. No quisiera entrar acá porque a ver, veamos aquí.
Ya, listo. Lo que podemos hacer es ver aquí. Ya que estamos con equipos, que más veamos. Este evaporador de tubos horizontales, los más antiguos usados, y aquí hay algunas especificaciones. Entonces se puede ver claramente, ingresamos nosotros el vapor, una sola vez circula por acá, sale condensado, ingresamos la penetración, inunda esto, se pone el vapor y sale el líquido. Sí. A ver, características. Son más baratos, son más pequeños, poca altura, fácil de instalación, adecuados para líquidos que no cristalizan, en algunos casos pueden llegar a la sobresaturación, para líquidos no viscosos, buena transmisión de calor. Miren ustedes más o menos las medidas, casi 1 metro de diámetro, el cuerpo del diámetro, es el plano, desde 1 metro hasta casi 4 metros, dependiendo de la capacidad. Altura de 2,4 hasta 4 metros. Los tubos de 22 de 2 centímetros, 1 pulgada, 1 pulgada y media, básicamente. ¿Sí? Entonces nos dan ciertas especificaciones y algunos usos, ¿no? Este es el equipo que más se utiliza. Calandria de tubos verticales. Nivel de líquido por encima de los tubos, por eso la alimentación se introduce por acá. Y en realidad, la alimentación se introduce por acá. Ustedes dirán, ¿se va a meter dentro de los tubos? No se mete dentro de los tubos. ¿Por qué? Porque dentro de los tubos ya se metió en una etapa anterior el líquido. Y ahí está calentando. Y desde ahí sale el vapor. Desde aquí ya se forma el vapor. Empieza el líquido. El vapor que sale no le deja pues ingresar al líquido, porque está con una presión más alta. Aquí el vapor. Entonces sale el vapor y se va por acá. Entonces al líquido no le queda otra que y bajarse por acá y después introducirse por ahí. Entra el vapor, sale el condensado, saca el líquido de ventilación. Ya. Área del tubo central entre 40 y 50. Tubos. Los tubos son de 1 metro hasta casi 2 metros de largo. Diámetro 37 a 75, diámetro de los tubos. Relación longitud diámetro. Aplicaciones, industria azucarera, sal común, nitratos, soda cáustica son los más utilizados. Y esos dos, básicamente. Después vienen otros con ciertas variantes. Aquí están ventajas y desventajas de evaporadores de verticales, que vale la pena verlos. Costo moderado, grandes superficies calefactores en un solo cuerpo, frente a los de horizontales. Bajo tiempo de volúmenes de resistencia, ocupan poco espacio, buenos coeficientes transferencia. Desventajas. En algunos casos, hay tubos extra largos que salen del equipo, incluso los tubos, hasta salen, vamos a ver. Tienen mucha altura, pueden llegar hasta 18 metros, porque hay gigantes en la evaporación, porque hay empresas productoras de esos azúcares megas. Por lo general no son apropiadas para las soluciones precipitantes, deltas pequeñas, los coeficientes no son muy buenos, desventaja. Sensibilidad al cambio de condiciones de operación, entonces no son muy versátiles, aplicaciones de líquidos claros, por la espuma, combustible, grandes cargas. Aquí hay otro tipo, esta es similar al otro. Circulación forzada, cuando los fluidos son muy viscosos, a veces hay que bombear. Ahí está. En algunos casos, el calentamiento se lo produce extra evaporador, y de ahí sale el vapor. Así, fíjense ustedes que hay varias alternativas. Este es el condensador. Ahí, listo. Tengo su práctica, quiero entregar.